Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuestro primer conversatorio virtual, Desafíos de la Convivencia Plurinacional, llevado adelante por el ECAM con el apoyo de Diaconía y de Miserior. Damos las gracias infinitas a todos nuestros compañeros que están haciendo posible este evento, desde Controles, Gunnar, Cristian, y también con los compañeros y compañeras que nos van a acompañar esta tarde para trabajar
¿Qué objetivo? Valorar la riqueza de las diversidades y plurinacionalidades de nuestro país y reconocer los desafíos que plantea en el cotidiano de relaciones. Este conversatorio es fruto también de las continuas reflexiones que estamos llevando adelante en los diferentes grupos con los que trabajamos desde el ECAM. Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño espacio de tiempo, pero muy importante dentro del camino y de la adultez, dentro del proceso de democracia hacia el que vamos caminando como país. Quiero compartir con ustedes que tenemos la suerte de contar con dos profesionales muy valiosos de nuestro país. El primero es el licenciado Gonzalo Vargas Rivas. Él es licenciado en antropología con especialidad en territorio e interculturalidad. Fue docente de la U Católica Boliviana en Cochabamba, con experiencia en educación, etnodesarrollo y periodismo. Fue asesor técnico en la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado relacionado a la organización y estructura del nuevo Estado, lo que le llevó a ejercer como viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas y Organización Territorial. Es autor de varias publicaciones relacionadas a su especialidad y trabajo. Muchas gracias al licenciado Gonzalo Vargas Rivas por aceptar esta invitación y acompañarnos en estas reflexiones. También tenemos el grato placer de compartir con un compañero y amigo de muchos encuentros desde el ECAM, como es el licenciado Fernando González Torrico. Él es licenciado en psicología y en abogacía. Él es magíster en psicología clínica con mención en psicoterapia en la AIU de Honolulu, Estados Unidos. Se desempeña actualmente en el UIT y promoción como jefe del Departamento de Prevención del UIT y Promoción de la Salud Mental en el Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental, INTRAID Tarija. Él ha realizado diplomados varios, entre ellos en Psicología Jurídica Forense, en Intervención a Víctimas de Maltrato, Violencia Familiar y Abuso Infantil, entre muchos otros. Es un honor poder contar con compañeros con tanta experiencia y sobre todo comprometidos también en seguir caminando hacia esa convivencia armónica a la que queremos llegar en nuestro país. Vamos a iniciar con la primera presentación. Me confirman en controles si vamos a entrar a la primera presentación y iniciaremos con el Estado plurinacional, aciertos y desafíos. Sabemos de que está teniendo algunos problemas de conexión nuestro compañero Gonzalo Vargas. Entonces vamos a iniciar nuestro conversatorio con el licenciado Fernando González Torrico, psicólogo del INTRAID, y vamos a trabajar con él desde el tema del discurso del odio a los crímenes del odio. Y para eso tenemos un pequeño cuadro que hace mención a algunos datos recogidos en relación a las denuncias por discriminación y racismo. Adelante. Hemos visto que desde la gestión 2010 hasta la presente gestión se han ido incrementando los casos denunciados por discriminación y racismo.
desde la gestión 2010 en que se han dado 19 casos, estamos en la gestión 2019 que hasta el 15 de marzo se habían registrado 34 casos. Como en muchos ámbitos, el contar con datos estadísticos oficiales siempre es muy difícil y conseguimos los actualizados después de pasado mucho tiempo. Hasta la gestión 2018, en toda la gestión, se habían registrado 233 casos. En el 2019 son más denuncias sobre agresiones verbales, discriminación por la apariencia o por la edad de la persona, también discriminación, denuncias por discriminación por el grado de instrucción. La mayoría de estas denuncias se registraron principalmente en la ciudad de La Paz, seguida de la ciudad de Santa Cruz. Una de las cuestiones que nos preocupa es de que desde la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, el 94% del colectivo LGBT considera que el personal educativo no se encuentra correctamente sensibilizado ni capacitado sobre la temática de la diversidad sexual y de género, al igual que personal de las instituciones públicas. También la escuela se ha tornado en un espacio en el que la violencia y el acoso escolar están presentes, muchos de ellos por discriminación, por racismo y por otras formas de violencia. En el nivel primario se ha presentado en un 10%, en el nivel superior en un 18% y en el nivel secundario en un 72%. Dato muy alarmante y estos datos nos van enseñando de que mientras vamos creciendo, mientras nuestros niños y niñas van creciendo, van aprendiendo a comportarse de manera más violenta, con mayor nivel de discriminación. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Palabras de nuestro querido Nelson Mandela, un hombre que ha trabajado contra la discriminación y el racismo en Sudáfrica, en el apartheid. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por compartir con nosotras y te damos este espacio, 20 minutos para que compartas con nosotras tus reflexiones, tus desafíos ante esta situación que estamos viviendo. Bienvenido. Estimada Pequi, buenas tardes a todos los que están escuchando. Un abrazo a Gonzalo, que seguramente está peleándose con la tecnología para entrar y ya estará con nosotros. Y definitivamente también a todas las personas que están con ganas de participar también. Un abrazo, que lo podamos hacer en el transcurso de los próximos minutos. Lo que nos acabas de mostrar nos hace pensar mucho en cuanto a la situación que estamos viviendo y nos hace mirar una falsa estadística. Querida Pequi, creo que lo que hemos visto es una estadística falsa, en el sentido de que muestra que los casos han ido subiendo. Creo que la correcta apreciación es que en realidad los casos se han ido transparentando, se han ido viendo. Es que antes no había casos, había casos, pero no se los denunciaba, los pasábamos por altos, no los queríamos mirar, no los veíamos o no los queríamos ver. O, sencillamente, como parte de nuestro constructo mental colectivo, social, los pensábamos como normales, como aceptables, como cotidianos. Nuestras palabras pueden construir muchas realidades. No es mentira que lo que decías hace un minutito cuando leías la frase Mandela, que nosotros desde pequeños no nacemos con la tendencia a discriminar, a maltratar a las personas. No estaríamos exagerando, no sería una mentira afirmar que cuando nacemos
nacemos sin discriminación hacia nadie, sin discriminación hacia las personas. No es una exageración decir que nacemos como una pizarra en blanco. Muchas gracias, esa imagen me ayuda mucho. ¿Pueden las palabras realmente construir realidades? Hay una película que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, Los Vengadores, y la imagen que yo tengo ahí puesta es del villano de la serie, de la película, que es terriblemente violento, elimina a la mitad de toda la humanidad durante el desarrollo de esta película. Y sugiere que deberíamos elegir con cuidado nuestras palabras. ¿Qué les parece si empezamos con algo sencillito, pero primordial? Definir lo que estamos diciendo. Si estos crímenes de odio tienen que ver con discriminación, con racismo, con maltrato, ¿qué les parece si tratamos de usar la misma terminología entre todos y entender lo que es la discriminación? Más allá de las definiciones jurídicas, quiero aclarar que las normas jurídicas en Bolivia tienen sus propias definiciones. Entendemos discriminación como cualquier expresión de comportamientos, omisiones, expresiones o ideas basados en el desprecio, la animadversión hacia personas, comunidades, grupos o colectivos a los que intencionadamente quiero provocarles algún mal, a los que intencionadamente quiero provocarles algún daño, a partir de su raza, de su origen cultural, de su creencia religiosa, de su género, de su orientación sexual, de la posible discapacidad que pueda tener o que yo crea que tiene, y muchas otras formas de intolerancia por el apellido que tienes, por cómo estás vestido. Son demasiadas maneras en las que una persona puede expresar esta intolerancia. Vamos a pasar. ¿Qué entendemos por racismo? Racismo es una expresión de comportamiento. Ahí es una conducta, una acción, pero también puede ser una omisión por la que manifiesto hostilidad hacia determinada persona, hacia determinado grupo, hacia personas con características diferentes a mis características raciales, culturales, de grupo. Ahora, estas características raciales han sido a lo largo de la historia objeto de confrontaciones en el mundo entero. Han habido guerras por razones de raza, hemos tenido guerras por razones de equipo de fútbol, 2 países se han puesto en guerra por el resultado de un partido de fútbol, o lo que pasó en Irlanda, que fue realmente increíble en la historia de la humanidad, 2 grupos cristianos, católicos y protestantes en guerra, porque cada uno creía tener mejor posición cristiana que el otro, pero terminaron en guerra. Pasemos, por favor. Los discursos de odio más frecuentes en nuestro medio tienen que ver con el color de la piel, el grupo cultural, el lugar de origen, la orientación sexual, las creencias religiosas, las convicciones políticas, el género. Pero no es un problema solo nuestro. A las personas que están escuchando la radio, quiero invitarles a compartir con nosotros, no sé si es posible desde controles. Yo he preparado una canción, un video del que las personas van a poder escuchar la letra. Es una canción de La Oreja de Van Gogh, un grupo de rock latino español, en español, y describe una situación particular de lo que pasa entre los migrantes en Europa. Déjenme contarles el contenido de la canción, ya que aparentemente no vamos a poder ponerla específicamente. Se trata de una niña que está en medio de las calles de alguna ciudad de Europa, en la que con toda dificultad tiene que sobrevivir vendiendo su amor, dice la letra, con ojos muy tristes. Lamentablemente la situación de los discursos de odio
Pasamos, por favor, de los discursos de odio, de la situación que viven las personas en muchos países. No solo es en Bolivia, lamentablemente. ¿Cómo se sustentan los discursos de odio? Este es otro elemento bien interesante. Hay una estrategia de repetición. El mismo mensaje se repite una y otra vez. Lo expresan varias personas, no necesariamente líderes de determinados grupos o representantes de estos grupos, a través de discursos televisivos, de redes sociales, de plataformas de mensajería, de carteles en las calles, de medios de comunicación. La idea, el intento es que de convencer a las personas que están participando, escuchando, de que realmente hay alguna amenaza potencial. Vamos a ver cómo funciona esto. Pasamos, por favor. ¿Cómo se sustenta? Se habla del discurso del odio para referirse a expresiones que incitan directamente a la comisión de actos de discriminación. Esta es la parte importante, es decir, es una acción que cometen las personas por motivos de odio racial. Ya sea porque son de un lado, del otro, por su orientación sexual, porque tienen alguna discapacidad, por su color de piel, por cualquier razón de diferencia, expresan estos comportamientos de discriminación, de violencia, de odio, a través de sus acciones. Pasemos, por favor. ¿Puede la sociedad establecer regulaciones? Qué interesante reflexión. No solo puede, debe establecer regulaciones en cuanto a las expresiones públicas de odio por razones raciales, de género, de religión, de orientación sexual, etc. No solo el establecimiento y difusión de leyes, es responsabilidad del Estado y de las instituciones que participan del Estado, sino también lograr que individualmente las personas sean capaces de evitar multiplicar estos discursos de odio. Un algo sencillo de ejemplo es que yo encuentro algo en el Facebook y porque me parece serio, porque me parece adecuado, porque protege mi grupo, mis ideas, lo comparto en las redes sociales. Creo que una cosa que todos podemos hacer es aprender a mirar con cuidado lo que estamos compartiendo en redes sociales. Hoy más que nunca, déjenme ponerles un ejemplo que no tiene que ver directamente con lo que estamos charlando. Por ejemplo, todos estamos muy asustados con el asunto del coronavirus y de pronto hemos empezado a compartir cosas. Me ha pasado, yo lo he hecho. He compartido cosas que luego habían sido mentira, que luego habían sido falsas. Y la verdad, no sé cómo se descomparte, cómo se borra. Y es muy complicado, es muy complejo luego intentar dar un paso atrás, corregir lo malo que hemos dicho. ¿Cuál es la dificultad de que desde el Estado se intenten establecer específicamente normas que eviten la expresión de racismo o discriminación? La principal crítica es que a nivel político y legislativo se argumentan vulneraciones a la libertad de expresión. El fomentar estas ideas promueve acciones que son muy fácilmente llevadas a las prácticas como ideas reivindicativas, es decir, yo voy a ir a patear a alguien, voy a ir a lastimar a alguien, voy a ir a gritar a alguien porque pienso que me está quitando algo. Es un discurso muy frecuente, por ejemplo, en Europa, para señalar a los migrantes que les quitan hipotéticamente el trabajo. Si bien no todo discurso de odio desencadena en episodios de violencia, eso está muy claro, es decir, no porque yo diga algo, alguien va a ir a hacer algo o yo mismo lo vaya a hacer. Lo que sí queda claro es que raramente se producen episodios de crímenes de odio sin una previa estigmatización y deshumanización de las víctimas. Y esto es lo interesante desde el ámbito psicológico. La persona que desarrolla este comportamiento no percibe que su acción sea un delito, no percibe que su acción tenga algo de malo.
es más bien percibida como que estuviera defendiendo los derechos y la posición de su grupo. Esto resulta muy interesante. Pasemos, por favor. ¿Qué podemos hacer para prevenir, para enfrentar los discursos o crímenes de odio? No es mala idea evitar la confrontación directa. A ver, ustedes me dirán entonces qué vamos a hacer. Evitar la confrontación directa en la calle a un grupo es muy mala idea ponerme a gritar más fuerte que el otro. No se resuelve la violencia con más violencia. Esto no significa, sin embargo, que te calles. No te calles frente a la violencia. Es imprescindible que tengamos un discurso contestatario cuando encontremos hechos que los observamos, que los juzgamos, que los vemos negativos y que están asociados a discursos o crímenes de odio. No deberíamos retirar la mirada, mirar para otro lado. Pero creo que el principal problema es que esta pizarra en blanco que decía yo al principio, en la que los papás hacemos dibujo libre, la sociedad hace dibujo libre en la mente de nuestros niños y adolescentes, tiene que cambiar su punto de vista en cuanto a cómo fomentamos valores de tolerancia en los grupos de niños y adolescentes. ¿Cómo estamos enseñando a ser tolerantes y a valorar las diferencias? De ahí que la principal acción para evitar tanto el discurso como los crímenes de odio tiene que ver con la psicoeducación o con la prevención, con el trabajo que hacemos con niños, niñas y adolescentes en entornos escolarizados o en entornos no escolarizados. Dentro de la familia lo que yo enseño es mucho más importante, tiene mucho más impacto de lo que enseña la profesora en la escuela o lo que enseñan los maestros en el colegio. Mis hijos ven lo que yo estoy viendo con los lentes que yo uso. Ya que con una idea esencial, ya que a partir de que no todos somos iguales, ¿por qué no considerar la diversidad como una forma de riqueza? Mientras que muchos se concentran en buscar diferencias para separar a las personas, para crear muros de distancia, otros ven en las diferencias maravillosas oportunidades de aprendizaje y tolerancia. Si en Bolivia tenemos 36 grupos culturales, 35 grupos culturales, no ven que tenemos 35 tesoros para aprender de cada uno de ellos. No todos somos iguales y esta es una gran ventaja para el desarrollo y progreso de nuestra sociedad como cultura, como en tecnología, en pensamiento. Nuestro pensamiento eurocentrista es terriblemente discriminador, lo que no ocurre, por ejemplo, en los grupos indígenas. Los grupos indígenas son casi por naturaleza inclusivos, valoran la diversidad dentro de una gama muy interesante de comportamientos, conductas, aspectos. En general, ¿qué dicen las personas respecto al discurso del odio o a los crímenes del odio? Preguntan, ¿acaso es mi problema? ¿Acaso me afecta a mí? No me afecta a mí. O ¿no sería peligroso no defenderse, no hacer algo? Y si no hago nada, si no digo nada y si luego es muy tarde, las personas tenemos la responsabilidad de mirar los discursos del odio y no digo confrontarlos, pero sí cambiarlos. Repito que las acciones de violencia siempre han traído más violencia y no se resuelve un delito cometiendo otro. Yo temo mucho que la coyuntura en este momento en el país nos esté llevando a momentos de una terrible guerra de discursos de odio. En este momento tan cerca a las elecciones por razones políticas. Sin embargo, sí considero muy peligroso que las expresiones cada vez más altisonantes de los grupos que hay, porque hoy no podemos identificar solo dos grupos, creo que hay más de 2 o 3 grupos, pueden promover acciones de violencia que ya han ocurrido en varias partes del país. Y ahí estamos hablando entonces no solo de discursos, y hemos entrado al ámbito de los crímenes de odio por razones de ideología política. Y esto es muy grave, esto nos puede llevar a un desastre en el futuro. Pasemos, por favor.
Edmund Burke de 1770 decía que lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos, entiéndase 1770, que las personas buenas no hagan nada. Lamentablemente no es posible no tomar partido. No hacer nada sí es una manera de tomar partido y sí es una manera de contribuir a que o los discursos o los crímenes se mantengan en nuestra vida. Adelante, por favor. Finalmente, con todo gusto me gustaría escuchar preguntas, comentarios, correcciones. Con todo agrado, charlemos de esto, que la única manera que yo veo como sociedad de enfrentarlo es que lo conversemos en todos los ámbitos posibles. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre es un gusto escucharte. Siempre nos estás tirando ideas, reflexiones, que las vamos a aprovechar, por supuesto. Han llegado algunas preguntas. eh, yo las voy a compartir y me gustaría escuchar también tu parecer. Los discursos de odio no están amparados por el derecho a la libre expresión. Es un comentario que nos ha llegado de una compañera muy preciso, muy claro, muy real. A veces nos escudamos en la libre expresión para promover discursos de odio que lo único que hacen es solamente herir, dañar, violentar y erosionar nuestra sociedad. También tenemos quiénes son los más propensos a manifestar discursos de odio. ¿Qué personas son las que generalmente las más propensas para repetir o para iniciar estos discursos de odio? Ya lo decías en algún momento, ¿a quiénes están dirigidos principalmente esos discursos de odio? ¿Qué hace que se pase de la palabra al acto? Y algo muy importante que has dicho en tu exposición, que creo que es muy crucial que no se nos pase. Has hablado de la deshumanización de las personas. ¿A qué se refiere? Ok, vamos por partes entonces. Permítame empezar por un cuentito, ¿puede ser? Resulta que en una granja donde vivían una vaca, una gallina y un ratón, el dueño de la granja decide comprar una ratonera para terminar con los ratones. El ratoncito, que observa entrar a la casa al dueño de la granja con la ratonera, muy preocupado va corriendo donde la vaca y le dice: señora vaca, el granjero acaba de comprar una ratonera. Y la vaca le dice: pero ratoncito, ¿y eso a mí qué me importa? Pues es tu problema, tú verás qué haces con la ratonera o qué haces con lo que ha hecho el granjero. Va corriendo el ratoncito donde la gallina y le dice lo mismo: señora gallina, ¿qué hacemos todos porque el granjero ha comprado una ratonera? Y la gallina le dice: mira, anda a charlar con la vaca porque yo no entiendo por qué esto me toca a mí. Bueno, pues en la noche el granjero pone la ratonera, pone un trocito de queso y, hipnotizado por el olor, el ratoncito queda atrapado en la ratonera y muere. La esposa del granjero, al salir en la madrugada tempranito a poner el agua caliente para el desayuno de la familia, encuentra a la ratonera y al ver al ratón pega un brinco en las gradas y cae, resbala y se golpea muy feo la cabeza y la columna. Tan mal queda la pobre señora que de urgencia la llevan al hospital. En el hospital le dicen al esposo que tenían que hacer muchos procedimientos y que necesitaba un montón de dinero. El hombre pobre tiene que volver a la casa
y vender a la vaca porque no tenía dinero. Vuelve a recoger a su esposa, la lleva a la casa y para curarla le hace un caldito de gallina o sacrifica a la gallina y, bueno, la mata para hacer la sopa, ¿no? Este cuentito, esta metáfora, yo lo uso muy frecuentemente cuando trabajo este tema con niños. ¿Por qué? Porque de veras era problema de la vaca, de veras era problema de la gallina que compraran una trampa para ratones. Parece que no. Aunque en el final de la historia parece que sí. Todos podemos ser víctimas responsables de lo que pasa a nuestro alrededor si nos quedamos sin hacer nada. Vamos por partes, ahora sí, a las preguntas específicas. ¿Quiénes son los que más frecuentemente expresan, emiten estos discursos de odio? Me ha llamado la atención este tiempo escuchar a muchas personas que están buscando protagonismo político debido a la coyuntura que estamos viviendo, expresar pues ideas, pensamientos raciales basados en política, en región, etcétera, y son estos los que están expresando crímenes de odio. En palabras sencillas, quienes expresan más los crímenes de odio son aquellos que han aprendido. Desde el punto de vista de la psicología, este es un aprendizaje que se hace dentro del grupo familiar. No es que esto yo lo aprendo de un día para otro y no solo está asociado a la coyuntura política. Especialmente aprendemos a ser discriminadores dentro del grupo familiar. ¿Qué es lo que hace que la palabra pase al acto? El descontrol, la idea de que mis derechos están siendo vulnerados, la idea de que alguien está amenazando mi vida. Hace unos días en un canal de televisión de la ciudad de Tarija, yo veía cómo se estigmatizaba a los venezolanos, por ejemplo, porque alguno de estos que piden en la calle monedas, dinero, ofrece chocolates, se había enojado con otro y le levantó la voz y el otro le contestó y el otro le levantó la voz más fuerte, etcétera, pero alguien lo filmó en el celular y luego lo subió a la televisión. Y de ahí como que se estaban haciendo pues comentarios demasiado feos, demasiado abusivos incluso respecto a todos los venezolanos que hubieran en el planeta Tierra. Y no es cierto, esta es una exageración, es una percepción equivocada en cuanto a lo que se puede pensar, decir y hacer. Finalmente, ¿qué es la deshumanización? Qué interesante concepto. Estamos más bien acostumbrados a entender lo que es la humanización. El concepto, la idea de que podemos ayudar más a las personas, de que podemos dar algo más de nosotros. Hace unos días, un amigo que estaba haciendo una práctica en Salta, que estaba estudiando medicina, estaba haciendo la residencia con este tema del coronavirus. Él tenía un tipo de sangre muy especial. Estaban ayudando a una mujer que tenía coronavirus y que necesitaba ese tipo de sangre, que justamente él tenía este tipo de sangre tan raro. Y mientras la operaban, la ayudaban, él se sacó de su propia vena y le ponía a la vena a su propia paciente. El detalle es que terminó contagiado en alguno de los procedimientos que él hizo y hace unos días falleció por coronavirus. Esto me ha hecho pensar mucho sobre cómo nos humanizamos más. Nos deshumanizamos cuando vemos al otro como amenazante, cuando por razón de su color de su piel, por razón de su religión, por razón de su ideología política, pensamos que nos va a causar, nos va a provocar algún daño, sin pensar, sin mirar, sin considerar que no importa qué partido político seamos, por ejemplo, todos queremos lo mejor para nuestro país, o sin importar de qué religión seamos, todos queremos el respeto de nuestras familias, de nuestros valores, de nuestra convivencia. Deshumanizar es quitarle en nuestra mente, en nuestro pensamiento, quitarle el valor de ser humano a una persona, creyendo que no tiene los derechos que nosotros tenemos. Gracias por las preguntas maravillosas. Muchas gracias, Fernando. Realmente muy profundas, muy oportunas todas estas reflexiones. Y otra de las preguntas que nos llegaba era,
con quién comenzar a educar, con quién trabajar, ya lo decía nuestro amigo Fernando, se inicia en casa. Se inicia en casa con los más pequeños, en vez de enseñar o dejar de que ellos y ellas escuchen nuestros miedos, nuestros temores, nuestros discursos de odio, más bien que los más pequeños y los más jóvenes escuchen y aprendan de nosotras, las personas adultas, lo que es humanizar, el valor y el respeto de la dignidad solo por el hecho de existir. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a seguir adelante con nuestro panel y también vamos Un a abrazo. escuchar más adelante tu reacción a esta segunda parte. Gracias, Fer. Vamos a continuar con este conversatorio. Vamos a invitar al licenciado Gonzalo Vargas Rivera, que nos va a introducir en lo que es el tema de Estado plurinacional, aciertos y desafíos. Mucho se habla del Estado plurinacional, ya lo decía nuestro invitado anterior, tenemos una cantidad de naciones y pueblos en nuestro país y está en la diversidad, la riqueza y el aprender a trabajar y relacionarnos desde el respeto. Y hemos elegido una de las frases de nuestra querida Rigoberta Menchú, que dice: yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Bienvenido, Gonzalo, y adelante, estamos contigo. Muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por invitarme a este importante panel. Saludo a Fernando González, el panelista anterior. Me pidieron que pudiese compartir con ustedes un tema de altísima importancia que tiene que ver con los desafíos para una convivencia plurinacional. Y obviamente esto nos lleva a hablar de la condición que ha adoptado nuestro Estado boliviano en la nueva constitución política del Estado y que califica, le pone el atributo histórico actual a nuestro Estado boliviano como plurinacional. Si pasamos a la primera diapositiva, el hecho de que estemos en un Estado plurinacional no quiere decir que se haya eliminado la institucionalidad de lo que se vino a llamar el constitucionalismo moderno liberal, que emerge justamente como resultado de las revoluciones burguesas hace 2 siglos pasados, ¿no? Donde se fue imprimiendo un modelo de Estado que distribuía la posibilidad de esta hegemonía del poder concentrado en una persona a distribuir los poderes en determinadas instancias. En el caso boliviano, hemos conocido en la antigua constitución política del Estado, de modelo republicano, los poderes del Estado, es decir, el Estado boliviano en función de gobierno tenía 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora, en el marco del modelo del Estado plurinacional, cambia el denominativo, ya no son órganos, ya no son poderes del Estado, sino órganos en el marco del establecimiento del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, que establece que la soberanía radica y reside de manera directa y delegada, además, en el propio pueblo boliviano. Entonces, la decisión no debería emerger directamente desde lo que se llamaban los poderes del Estado, sino desde la propia población que emite su opinión en el marco de direccionar políticas públicas para la población boliviana. Bien, decía el modelo republicano, todavía no, por favor, el modelo republicano sigue vigente porque se expresa en la institucionalidad estatal, ¿no? La organización funcional sigue correspondiendo al, correspondiendo al modelo republicano,
la organización vertical también, la estructura territorial me refiero, departamentos, municipios, provincias, devienen del modelo republicano, no, pero este modelo republicano debe ahora ajustarse a las condiciones que exige la Constitución Política del Estado, que por fin, a cerca de 2 siglos de existencia, por fin reconoce la existencia de pueblos que no necesariamente comparten identidad, cultura, visiones, etcétera, en función a este modelo de Estado-nación o esa nación que pretendió construir el modelo de Estado republicano. Y esto es hacer justicia con un reclamo ancestral histórico de los pueblos indígenas de Bolivia que no tuvieron un Estado que los represente, un Estado que adopte, admita las características muy particulares del conjunto de pueblos que existen en nuestro país y además ese Estado republicano hizo aguas porque nunca pudo constituir esa nación boliviana. ¿Cuál es esa nación boliviana? ¿Dónde está esa nación boliviana? ¿Cuál es la identidad de esa nación boliviana? Es difícil establecer porque la identidad de la nación boliviana no es única y monocultural. La nación del Estado boliviano, como decía nuestro amigo Fernando González, tiene una riqueza, una amplísima riqueza diversa, ¿no?, de culturas que se expresan justamente como parte de la riqueza cultural de nuestra población, del pueblo boliviano. Pasamos, por favor. Entonces, podemos afirmar que Bolivia es un Estado asentado en la existencia de diferentes nacionalidades y pueblos con formas de vida y de organización social, económica y políticas propias, ¿no? Y esta diversidad estaba al amparo de un solo modelo de Estado. Esto es lo que corrige la actual Constitución Política del Estado al establecer en el artículo 1 que Bolivia se constituye en un Estado pluricultural, comunitario, soberano, democrático. Es decir, la condición plural es fundamental ahora en la institucionalidad del Estado boliviano. Entonces, Bolivia se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, y en el artículo 2 de la propia Constitución Política del Estado se establece, o sea, el artículo 1 y 2 de la Constitución Política del Estado nos están señalando el modelo de Estado plurinacional. Y este carácter de Estado plurinacional se refuerza en el artículo 2 cuando establece que dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, se garantiza su libre determinación, en cuyo marco se reconoce el derecho a sus autonomías, al autogobierno, a sus sistemas económicos, etcétera, etcétera. Este es un hecho fundamental. Pasamos, por favor. ¿Qué buscamos con el nuevo modelo de Estado plurinacional? Es decir, ¿qué quiso la población boliviana en sus sectores mayoritarios al impulsar la concreción de un modelo de Estado plurinacional? Hay muchos elementos que podemos señalar, me voy a referir a los centrales. Uno de los primeros elementos es resolver un conjunto de problemas, un conjunto de deficiencias, de fracturas que hemos heredado del modelo republicano. Podemos señalar varios, pero me voy a referir a 4. Uno tiene que ver con lo económico, que está relacionado al beneficio de los recursos naturales de nuestro país, que no fue distribuido de manera equitativa y horizontal entre las regiones, no departamentos de nuestro país. Como bien todos sabemos, estos beneficios de los recursos naturales fueron a parar principalmente a determinadas regiones de nuestro país. Hablemos, por ejemplo, de la contribución de los beneficios de la actividad minera.
Hay que comparar los departamentos de Potosí y Oruro en relación a otros departamentos de Bolivia, como por ejemplo Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, esto nos señala que determinados beneficios no beneficiaron, valga la redundancia, de manera equitativa y equilibrada a esos departamentos que la produjeron y fueron a beneficiar a otras regiones. Esto es un hecho injusto en nuestra historia boliviana y obviamente se refleja también en lo social, porque genera profundos desniveles de desigualdad entre grupos o sectores sociales en las regiones. Habrá más circulante, familias con mayor acceso a posibilidades económicas en aquellos departamentos donde esos beneficios de los recursos naturales fueron a parar y de mejor y en menor medida en aquellos departamentos de donde salieron esos beneficios, pero no los beneficiaron. Una tercera fractura que hemos heredado del modelo republicano y que obviamente hay que resolver es que en lo nacional el Estado boliviano ha sido excluyente, es decir, la institucionalidad, el aparataje institucional del Estado boliviano no refleja ese carácter pluricultural del Estado boliviano. Es dramática nuestra historia cuando hacemos referencia a hechos tan elementales cuando no hace mucho tiempo, hace 30, 40 años atrás, a los niños de las escuelas rurales se les prohibía vestirse con su atuendo típico y hablar en su idioma materno. Estaban obligados a vestirse como el ciudadano de esta nación boliviana que se quiso construir y el idioma castellano, ¿no? Un otro elemento, una tercera fractura, cuarta, que debemos reconocer, es en lo territorial, que no ha recogido, ¿no? La organización territorial del Estado boliviano no ha recogido la organización territorial de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, originario, campesino. Le podemos endilgar muchos problemas, abusos al modelo colonial. Sin embargo, el gobierno español en su tiempo reconoció, aceptó la existencia de territorios, formas de organización y autoridades de los pueblos indígenas bajo este concepto que se llamó el acuerdo de reciprocidad colonial, en el sentido de que la decadente jerarquía incaica establece un acuerdo con los españoles y logran un acuerdo, el famoso acuerdo del Pacto de Reciprocidad Colonial, en que los pueblos ancestrales, sobre todo la región andina, ¿no?, le pagaban un tributo al gobierno español a condición de que éste reconozca sus territorios y sus formas de organización, cosa que sigue ocurriendo en la República. Los pueblos indígenas siguen pagando el tributo bajo el denominativo de contribución indigenal, pero esta vez a cambio de nada, porque sus territorios, ni sus formas de organización, ni sus autoridades, nada es reconocido. En otras palabras, podríamos decir que el modelo republicano ha sido un modelo más esquilmante, atroz y destructor, etnocida de la existencia de los pueblos indígenas. Otro tema que debemos resolver es la redistribución de las estructuras del poder político, excesivamente concentradas en el nivel central, en el modelo republicano, y ahí viene el modelo de Estado plurinacional autonómico. En un manifiesto de Tiahuanaco, los hermanos aymaras ya habían establecido que el esquema económico, político y cultural actual de nuestro pueblo es imposible, ¿no?, en tanto no se le permita la autonomía de los pueblos indígenas. Vamos a pasar un poco rápido estos elementos. En 1990 hay una importante marcha de los pueblos indígenas que se presentan al país, al Estado boliviano, a la sociedad boliviana, diciéndonos: los pueblos indígenas de tierras bajas también existimos y reclamamos por nuestros derechos territoriales que están siendo conculcados, arrollados, violentados por la expansión de los latifundios, de los ganaderos, etcétera, etcétera. Otros problemas que hay que resolver es el promover la profundización
de la participación del pueblo boliviano en la cosa pública. Aquí hay que señalar que los artículos 2 y 4 de la antigua Constitución Política del Estado nos decía que la soberanía del pueblo boliviano, y cuando hablamos de soberanía, estamos refiriéndonos a la capacidad que tiene un pueblo de decidir sus cosas sin que nadie le imponga nada, ¿no? Y nos decía en el artículo 2 que la soberanía reside en el pueblo boliviano, y en el artículo 4 nos dice un ratito, sin embargo, esa soberanía no la ejerces de manera directa, sino que esa soberanía la tienes que entregar al sistema político, ¿no? Y el sistema político decide por vos. Y esa es una dificultad, un error, una deficiencia que nos ha llevado, por ejemplo, a que este sistema político, los partidos políticos, han decidido privatizar el agua, han decidido privatizar nuestros recursos naturales, lo que ha ocasionado en Bolivia, por ejemplo, la guerra del agua, el año 2000, la guerra del gas, el 2003. Entonces, ahora el artículo 7 de la Constitución Política del Estado dice que la soberanía del pueblo que la soberanía reside de manera directa y delegada en el pueblo. No está echando para un lado la delegación. Seguimos eligiendo autoridades, seguimos eligiendo nuestros representantes, pero la propia Constitución Política del Estado en el artículo 11 nos está diciendo que el sistema democrático se hace intercultural, se hace diverso. No solamente expresa la democracia representativa liberal del modelo republicano, sino que ahora adopta la democracia directa y participativa, como son instancias de la asamblea, el referéndum, la consulta, la iniciativa ciudadana, etcétera, etcétera, un conjunto de elementos a partir de las cuales la sociedad boliviana puede expresarse de manera directa, pero además reconoce la democracia comunitaria. Otro tema importante es desarrollar el pluralismo jurídico y político, ¿no? Que tiene que ver justamente con que en justicia no hay un sistema de justicia, en lo político tampoco, en el modelo autonómico, la autonomía departamental y municipal, por ejemplo, se desarrollarán en el marco de las características de un Estado liberal, y las autonomías indígenas en función de las características de las autonomías, perdón, de los pueblos indígenas. Vamos pasando, por favor, las diapositivas. Voy a ir, el tiempo se nos va, entiendo que tengo 20 minutos, entrar a los desafíos del Estado plurinacional. Pasamos la otra diapositiva. Uno más, por favor. Ya, está bien, nos hemos pasado otro más. Entre los desafíos del Estado plurinacional está el sortear los choques y tensiones entre el constitucionalismo moderno y el constitucionalismo plurinacional. Es decir, que el modelo republicano es la forma de organización social liberal que sigue vigente, ya decía, ¿no? Yo y muchos de ustedes correspondemos a ese modelo de organización liberal en el marco del respeto de los derechos individuales, etcétera, pero además existen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hay que evitar, ¿no?, que estos derechos vayan a colisionar. Otro de los desafíos es el construir el pluralismo jurídico, que también señalaba que el Estado reconoce a sus pueblos como verdaderas entidades políticos, ¿no? Con un sistema jurídico propio. Entonces no podríamos hablar de un solo sistema jurídico en el país, sino hablamos del sistema jurídico del Estado boliviano como tal y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Un otro desafío es el evitar que los derechos colectivos colisionen con los derechos individuales. Los derechos colectivos se pueden entender de dos maneras. Están los derechos colectivos primarios y los derechos colectivos derivados. Entre los derechos colectivos primarios que corresponden a los pueblos indígenas se puede ejercer de dos maneras, uno de manera individual y otra de manera colectiva. De manera individual, que es, por ejemplo, la ciudadanía diferenciada. Para los ciudadanos indígenas que viven en las ciudades, en Santa Cruz, en Cochabamba, está abierta la posibilidad de que en su carnet de identidad, por ejemplo, puedan, además
del nombre y el apellido adjuntar su nacionalidad. La posibilidad de que las instituciones hablen, se expresen en el idioma nativo de ese pueblo indígena que es mayoritario en esa región donde está ubicada esa institución pública que atiende a la ciudadanía. Pueden haber incluso colegios, entidades educativas exclusivamente para esos pueblos indígenas que hablan un determinado idioma. Entonces, hay derechos colectivos que se pueden expresar de manera individual y también derechos colectivos que se activan de manera colectiva, como son las normas y procedimientos de acceso a los recursos de biodiversidad, el derecho a la libre determinación también de los pueblos indígenas es un derecho colectivo que se asume de manera colectiva. Otro de los desafíos del Estado plurinacional es la institucionalidad del nuevo Estado, es decir, hay que ir construyendo una institucionalidad que sea coherente con la pluridiversidad de la población boliviana. Uno de los ejemplos es que en el modelo autonómico se ha establecido la autonomía departamental y municipal para la sociedad que se autorreconoce como moderna, como occidental y por tanto abriga los derechos individuales, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero también está la autonomía indígena donde también existen derechos individuales, pero esos derechos individuales se subordinan a la decisión de la autoridad comunitaria. En la medida que sus derechos individuales atentan, violentan el equilibrio de su sistema, del acceso a sus recursos naturales, la autoridad comunitaria regula estos elementos. Entonces, el tema es que esa institucionalidad que se va recreando pueda reconocer que existen diversidad de instituciones en el país. En este caso, el Estado Nacional, que no ha avanzado hasta ahora, y esta es una gran dificultad, ¿no? Tiene requisitos, procedimientos para desembolso de recursos económicos para un municipio, pero se sigue exigiendo esos mismos requisitos, procedimientos, metodologías a una autonomía indígena que tiene un modelo distinto económico, la economía comunitaria que también está reconocida en la Constitución Política del Estado. Eso requiere, además, que la mentalidad de nuestros servidores públicos, los funcionarios públicos, entiendan que vivimos en un Estado plurinacional y que, por tanto, hay que ir construyendo una institucionalidad intercultural acorde a este modelo de Estado que vamos llevando adelante. Otro tema es la construcción de una nueva territorialidad. Decía al principio que el Estado republicano echó borrón y cuenta nueva por encima de del territorio de los pueblos indígenas cuando uno sobrepone un mapa de 1776 que existe actualmente y que fue diseñado por el gobierno español, no tenían 3 intendencias, las intendencias de Potosí, Cochabamba y La Paz, y las gobernaciones de Chiquitos y Mojos que corresponden a Santa Cruz y el Beni. Uno sobrepone ese mapa con el primer mapa no establecido por el Estado boliviano ya como república. Esas intendencias y gobernaciones se convierten en departamentos, ¿no? Bolivia nació con 5 departamentos, estos que he señalado, ¿no? Como un ejemplo para establecer, ¿no? Para justificar en realidad lo que los pueblos indígenas siempre han reclamado, que el modelo republicano fue la extensión del modelo colonial y peor todavía porque la república fue mucho más sañuda que el modelo colonial, no en relación a la existencia, sobrevivencia, reproducción cultural de los pueblos indígenas. Ahora sí, la nueva constitución política del Estado reconoce la existencia de los pueblos, de los territorios indígenas y cómo lo va a hacer a través de esos pueblos que deciden acceder a la autonomía indígena y esa base territorial a partir de la que accedieron, pues un municipio o una TCO, pasan a constituirse en una unidad territorial de un pueblo indígena. Esto ya va a ir sucediendo en el futuro porque ahora tenemos 390 gobiernos locales.
340 gobiernos locales, 327 son municipios y 3 autonomías indígenas. Bueno, para terminar, tengo dos, avanzar en la interculturalidad para vigorizar la interrelación de saberes distintos es importante, ¿no? Lo educativo es fundamental. Por ejemplo, la propuesta de la interculturalidad desde el movimiento indígena implica resolver esas relaciones de dominación intercultural. No hay relaciones interculturales. Lo que ha sucedido es que siempre han habido relaciones de dominación cultural. Y la interculturalidad, nuestros pueblos indígenas la han construido a partir del forcejeo, de la pelea, de la lucha. Y es vergonzoso decirlo, pero lo que los pueblos indígenas han logrado en términos de conquista histórica, por sus territorios, por su derecho, les ha costado años de lucha, sangre, muertos, y eso no puede ocurrir en estados modernos como el nuestro. Entonces, la interculturalidad es un desafío importante. Finalmente, la plurinacionalidad no pone en riesgo el país. Los estados modernos están encaminándose a esta forma de estructuras institucionales. Es humanizar la sociedad, hay que autorreconocernos, las sociedades tenemos que autorreconocernos que somos diversos, pero a pesar de esa diversidad podemos convivir, podemos complementarnos y justamente Bolivia está en ese camino juntamente con el Ecuador en Latinoamérica y en Europa hay estados que están en esa misma línea. Canadá es plurinacional, Bélgica es plurinacional, India es plurinacional, Sudáfrica es plurinacional. Entonces, en la medida que vayamos construyendo estados plurinacionales, estaremos haciendo justicia con las diversidades culturales de nuestros pueblos en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Qué importante conocer para poder ir tomando posturas, ir poder aportando en la construcción de este Estado plurinacional que, como lo hemos visto, trae muchos desafíos. Por ejemplo, la redistribución de recursos, tomar en cuenta sobre todo a los departamentos productores. Tarija como departamento productor del gas y del petróleo lo hemos vivido en carne propia. Respetar lo diverso, las cosmovisiones, pero sobre todo reconocer el territorio y la forma de organización de las diferentes culturas que hacen nuestro hermoso país para redistribuir el poder político. Queremos agradecer también a Radio Libertad, la 96.7 FM, que está transmitiendo en vivo también estas reflexiones. Muchas gracias a Omar Flores por hacer realidad y llevar a los hogares también estas reflexiones a través de las ondas de la radio. Gonzalo, tenemos algunas preguntas que han ido llegando durante tu ponencia. Por ejemplo, ¿qué significa democracia participativa en época de cuarentena? Una pregunta muy interesante a raíz de lo que nos ha tocado vivir los últimos meses. Otra interrogante dice, ¿se puede decir que la plurinacionalidad es la base de las autonomías? Y una tercera pregunta que indica, como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol, nuestra responsabilidad para que el Estado plurinacional sea efectivo, sea una realidad? Adelante, Gonzalo. Gracias por las preguntas. Respecto a la cuarentena, y aquí tenemos el derecho de opinar de manera libre, creo que el actual gobierno ha tenido una actitud torpe en generar una metodología represiva para encarar la pandemia en nuestro país, ¿no? Esto es justamente una muestra del desconocimiento de la realidad de nuestro país, donde obviamente hay familias que tienen la posibilidad de quedarse en casa, ¿no? Y poder subsistir normalmente en el marco de estas disposiciones que emergieron del nivel central. Pero ¿qué sucede con las familias, con sectores sociales que viven del día a día? Entonces,
El tema es que no se ha echado mano justamente a la democracia participativa. El gobierno nacional en ningún momento, por lo menos, convocó al Consejo Nacional de Autonomías, que justamente está establecido en la Constitución Política del Estado para contingencias de enorme significación, de problemas en el Estado boliviano, como es, por ejemplo, la pandemia. El gobierno nacional estaba obligado, era su obligación moral, convocar a un Consejo Nacional Autonómico, a gobernadores, alcaldes, representantes de los pueblos indígenas, para compartir la responsabilidad y asumir la responsabilidad de manera horizontal para establecer metodologías, estrategias de encarar la pandemia. Este es el mejor ejemplo, ¿no?, del desconocimiento de que este Estado es plurinacional. No en vano hablan del retorno a la república, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema, ¿no? Lamentablemente nos dijeron que iban a poner gente profesional, gente docta en el gobierno, pero estamos esperando cuándo lo van a hacer, porque con gente especializada, con gente que entiende estos problemas en profundidad, con seguridad hubiéramos resuelto de mejor manera estos problemas, como por ejemplo la pandemia, democratizando la participación de la ciudadanía, sus decisiones, cómo no, a un barrio que vive del día a día, darle la responsabilidad de poner en sus manos que ellos se autorregulen, controlen, ¿no? A partir de estrategias que esta enfermedad se difunda, se acreciente, es una manera de resolver los problemas. Cuando alguien te da a tus manos resolver tu problema, uno lo asume, ¿no? Entonces, esto es lo que no ha sucedido para responder la primera pregunta. El segundo, la plurinacional es la base de las autonomías. Decía justamente, si estamos reconociendo que en Bolivia existen una diversidad de pueblos, no son 36 pueblos, ¿no? Lo que reconoce la Constitución Política del Estado son 36 lenguas nativas, más el castellano, son 37 lenguas que se habla en Bolivia. Hay una investigación del Ministerio de Culturas, ¿no?, del año 2016-2017, en el que se llega a establecer alrededor de 120 identidades en el país, ¿no? Entonces, por eso no se puso en la Constitución Política del Estado de manera taxativa, existen tantas nacionalidades. Lo que sí se pudo poner de manera taxativa es las lenguas que existen, porque en la medida que el mundo está reconociendo las identidades, la plurinacionalidad, porque esta es una lógica universal que va adelante. En Latinoamérica, este proceso se inició en los años 80, 90, justamente a raíz de la emergencia de los pueblos indígenas, y cada día se van autorreconociendo. Dentro del mundo quechua, yo no me animaría a decir el pueblo quechua, yo creo que el quechua es un idioma que abriga en su interior a un conjunto de pueblos indígenas que quedaron subordinados justamente en el avance y la expansión del imperio inca. Entonces, una manera de reconocer los territorios y los pueblos es otorgándoles las facultades del gobierno, del autogobierno, que construyan su institucionalidad y se les brinde recursos económicos, igual que a los municipios y sus pueblos, para que generen políticas públicas en el marco de sus propias pautas culturales. Entonces, podríamos decir que sin autonomías indígenas, originarios, campesinos, este Estado boliviano no podría consolidarse como Estado plurinacional. Entonces, la autonomía, el modelo autonómico departamental, municipal, que reflejan el modelo republicano, articulado y en convivencia con las autonomías indígenas, creo que son la condición fundamental de concebir, de expresar que nuestro Estado es plurinacional. Finalmente, ¿cuáles son los roles, ¿no?, de la sociedad boliviana para que este Estado plurinacional se consolide? Es importante decir que está bien, nuestra Constitución Política del Estado dice que Bolivia es plurinacional, ¿no? Lo que no quiere decir que ha dejado de ser republicano, acabo de explicar. No, el modelo republicano sigue existiendo y se expresa en la institucionalidad que el Estado tiene. La organización funcional, vertical, corresponden al modelo republicano.
Sin embargo, esto podría tener muchas dificultades si desde el Estado, desde las instituciones, desde la sociedad misma, no asumimos que esta es una condición histórica que nos han reclamado nuestros pueblos indígenas y todos los ciudadanos, debemos sumarnos a este carácter. ¿Qué quiere decir un Estado plurinacional entonces? Quiere decir la convivencia fraterna entre dos proyectos civilizatorios, entre dos matrices culturales, la matriz republicana, occidental, moderna o como la quieran llamar, y por otro lado la matriz comunitaria de nuestros pueblos indígenas, de tierras altas, de tierras bajas, de los llanos orientales, de la Chiquitanía, del Chaco, los valles interandinos en Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, donde existen pueblos indígenas, y en tierras altas, el altiplano, la región montañosa, es tan diverso nuestro territorio que si no aceptamos esa diversidad geográfica que incide en las características y comportamiento cultural de nuestros pueblos, estaríamos siendo ignorantes con aceptar lo que la madre naturaleza nos está condicionando. Entonces, uno de los roles fundamentales que cotidianamente cada ciudadano, cada autoridad debe asumir que este país es pluricultural y lo que requiere en el marco de esas características pluriculturales y diversas geográficamente, lo que corresponde es ir construyendo la institucionalidad plurinacional. Y una de esas condiciones es, por ejemplo, el modelo autonómico, es la justicia. Es que las instituciones ahora son permeables a la participación de la representación indígena. Hay muchas cosas, en realidad el compromiso, los roles que debe asumir el ciudadano, la ciudadana es aceptar que vivimos en un país donde la diversidad es nuestra carta de presentación. Realmente nos abre la mente a entender este camino por el que está transitando la humanidad. Hemos visto que muchos países están viviendo ya desde una concepción plurinacional y muchos otros están encaminándose hacia algo que en Bolivia ya lo hemos vivido, el constituirnos en un Estado plurinacional. Depende, por un lado, de medidas, de instituciones, de voluntades políticas, pero por otro lado también depende de cada uno de nosotras y nosotros, ciudadanos y ciudadanas, para que aprendamos a convivir en la diversidad con el respeto, sin discriminaciones y sin racismos. Eh, Algunas de las conclusiones que me gustaría compartir con todos los que nos han estado escuchando y siguiendo esta tarde, por ejemplo, un Estado plurinacional se basa en el reconocimiento de las diferentes culturas y el respeto a todas y cada una de ellas. Construir en el ámbito legal y en el imaginario social la convivencia con una nueva territorialidad, con igual estatus político y en complementación entre los derechos colectivos y los individuales. Por otro lado, también indicar de que los discursos de odio se construyen, por lo tanto pueden ser deconstruidos, pueden ser transformados, si queremos. Especialmente el ámbito de la familia, el ámbito educativo, institucional, se convierten en espacios privilegiados para formarnos desde una visión plurinacional y de convivencia plurinacional. Pero además entender la peligrosidad de los discursos de odio y lo que pueden ocasionar, en este caso, crímenes de odio, de tanto repetirlos, de tanto creerlos. El vivir en un Estado plurinacional implica esta convivencia pacífica entre diferentes. Y eso es lo que queríamos, de que podamos conversar, charlar en nuestras redes, en nuestras familias, pero con elementos bien cabales, como nuestros dos invitados nos han ayudado a trabajar hoy. Yo quisiera pedir a Fernando, si es que está todavía ahí, para que
nos pueda dar unas palabras finales y de despedida de este espacio tan rico y tan valioso que hemos tenido. Estimada Pequi, Gonzalo, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Un abrazo a todos los que están escuchando la radio y considero que el desafío de este tiempo es construir una nueva realidad capaz de incluir todas las diversidades que tenemos, promoviendo la tolerancia entre todos los que somos diferentes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando, y siempre gracias por estar ahí cuando te requerimos. Muchas gracias, compañero y querido amigo. Gonzalo Vargas. Sí, igualmente agradecer a todas y todos, un gusto compartir con Fernando este espacio y bueno, solamente ratificar que en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas queda siempre la esperanza de que hay que construir una sociedad más justa, y una sociedad más justa nos llevará a una sociedad donde podamos convivir en paz. Muchísimas gracias. Gracias a Gonzalo, a Fernando por su tiempo, por compartir sus saberes, sus experiencias. También agradecer a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes que nos ha estado acompañando a través del Face Live en vivo del ECAM Tarija, a través de la Radio Libertad, la 96.7 FM. Invitarles a que si quieren revivir, conmemorar este programa, lo vamos a hacer desde Radio Onda Tarijeña, la 103.9, el día sábado 3 de octubre, de 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Muy tempranito podemos volver a escuchar estas reflexiones, compartirlas, comunicar a otras personas que quieran también informarse para que vayamos desterrando esas ideas, esos memes, esa información que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad y está quebrando la verdad, está haciendo agua las relaciones. Tenemos que estar bien informados, tenemos que saber de lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo para que realmente podamos construir esta sociedad, una sociedad plurinacional. Hemos conocido los desafíos de la convivencia plurinacional. Ahora está en nuestras manos hacerlos. Muchísimas gracias.